Anime que dicen que es una mezcla entre JoJo's y Gintama por la comedia y con momentos serios como Vinland Saga, pero eso ya lo veremos. En este momento el anime cuenta con 4 temporadas y una temporada final que todavía está sin fecha de estreno. Por ahora vamos a empezar de a poco con la primera temporada. Estamos en los tiempos de la guerra ruso-japonesa en Hokkaido, en una de las batallas más complicadas para Japón. Ahí está nuestro protagonista, Saichi Tsushimoto. Durante esta guerra tenía un apodo y era... Viniéndonos más al presente, la guerra había terminado hacía muy poco. Y Tsushimoto estaba en búsqueda de dinero, ya que le había prometido a un amigo de la infancia con quien fue a la guerra, que ayudaría a su esposa a ver a un médico, ya que tenía problemas en la vista. Vaya a saber por qué, estaba acompañado de un viejo. Le cuenta una historia sobre unos Ainu que, durante la fiebre del oro, empezaron a juntar oro para una posible guerra en la era Meiji. Pero uno de ellos traicionó y asesinó a los líderes Ainu que guardaban el oro, quedándose con alrededor de 75 kilos de oro. A ese Ainu lo lograron meter preso en una de las prisiones de alta seguridad de Japón, pero antes de ser capturado escondió el oro, y la única forma de encontrarlo era a través de un código que había tatuado en 20 presos. Encima, a los presos les ordenó que escaparan cuando los trasladaban. Tsushimoto a todo esto obviamente no lo iba a creer. Era demasiado rebuscado todo, hasta que el viejo intenta matarlo. Pero no lo logra porque en su vida agarró un arma y sale corriendo. Tsushimoto sale a buscarlo, pero lo encuentra enterrado en la nieve por un oso pardo. Y ahí es cuando se da cuenta de algo. La historia que el viejo le había contado antes era verdad. Y él era la prueba, ya que había sido uno de esos presos. El prota, extasiado obviamente por la historia del oro, se lleva el cuerpo, pero aparece un oso. Y justo cuando estaba acorralado, una flecha vuela por el aire y le salva la vida. Ahí es cuando aparece nuestra protagonista, Asirpa, quien era una Ainu. Ella le advierte que el oso que había matado al preso no era el mismo que habían cazado, por lo que tendrían que dejar el cuerpo, porque si no, los iba a buscar. Ahí es cuando el prota le cuenta la historia del oro y que no podía dejar el cuerpo. Asirpa le cree y decide ayudarlo, así que tienen que prepararse para defenderse del oso. Examinando los tatuajes se dan cuenta de que estaban hechos de una forma tal que al despellejarlos se puedan llevar la piel. Sí, bastante tétrico, pero el que lo hizo fue un genio. Mientras recolectaban madera para el fuego que habían prendido, el oso aparece de repente. Tras una pelea y con una inesperada ayuda del lobo, Tsushimoto logra matarlo, porque el oso se le cae encima. Ahora es cuando el prota le propone algo, que ella lo ayude con sus conocimientos de supervivencia para buscar el oro, y él solo quería quedarse con una pequeña parte para cumplir la promesa a su amigo. Y el resto del oro quedaría en manos de su dueño original, el pueblo Ainu. Asirpa acepta, pero con una única condición, que no mataría a nadie que no lo mereciera, a lo que Tsushimoto acepta. Se dirigen a Otaru, la ciudad más grande de Hokkaido. Allí empiezan a investigar si había algún tatuado dando vueltas, pero no tienen suerte. Cuando vuelven se dan cuenta de que alguien los estaba siguiendo. Gracias a una trampa logran capturarlo y se dan cuenta de que era uno de los presos. Asirpa empieza a copiar el tatuaje, el preso les comenta del autor del tatuaje y que le decían sin rostro. Pero en ese momento le disparan. Los protas tienen que correr y el francotirador empieza a buscarlos por ser testigos, pero ellos le tienden una trampa. Resulta que él también era del ejército japonés, para ser más exactos de la 7ª división. Justo en medio de la pelea, el soldado cae por un barranco directo al río helado. A este soldado, llamado Gata, lo encuentran los de su división y logran salvarle la vida. Al día siguiente, Tsushimoto y Asirpa siguen la cacería de presos y se topan con uno. Mientras le copiaban el tatuaje, un conejo pasaba por ahí. Deciden cazarlo, porque bueno, es casi obvio que escaseaba la comida, pero no sabían de que este preso se llamaba Yoshitake Shiraishi, conocido como el rey de las fugas. Con una navaja que tenía escondida en la boca, logra liberarse. Asirpa lo ve y Tsushimoto sale corriendo tras él. Shiraishi intenta escapar, pero junto con Tsushimoto terminan cayendo al río helado. Para colmo, empieza a bajar una tormenta de frío, así que necesitan hacer un fuego lo más rápido posible. Tsushimoto termina haciendo un trato con Shiraishi. Le dice que no va a hacerle nada malo a cambio de que lo ayudara a encender el fuego. Claramente acepta y como habían acordado, el preso se va. Más tarde, mientras Tsushimoto y Asirpa preparan algunas trampas, se dan cuenta de que los estaban observando. Era la 7ª división que estaba tras ellos. Todo porque el soldado que había sobrevivido había escrito inmortal, ya que antes había reconocido a Tsushimoto. Ahora tienen que correr. Tsushimoto le dice a Asirpa que se separe de él, ya que se suponía que los soldados no le harían nada a una niña.
Él intenta huir pero lo alcanza y para escapar se mete directo a la cueva de un oso. Los soldados sin saber nada disparan hacia la cueva, con la mala fortuna de que el oso sale. Y bueno, ya lo otro es obvio. Mientras tanto, Asirpa se topa con un soldado. Ella intenta disimular de que no lo entiende, pero se le cae la piel de preso que tenía. Justo cuando el soldado la va a amenazar, aparece de nuevo el lobo blanco para ayudarla. Tsushimoto sale de la cueva y todos estaban muertos, incluyendo el oso. Lamentablemente ese oso tenía una cría, y el prota no podía dejarlo ahí solo. Se lo lleva con él y Asirpa le dice que pueden llevarlo hacia la aldea para que lo críen y luego lo sacrifiquen en una ceremonia. Esto lo hacían de manera espiritual, pero no vamos a profundizar en eso. En la aldea vemos a la abuela de Asirpa, quien era la más importante del lugar. Mientras hace unas cosas en la aldea, Tsushimoto conoce al tío de Asirpa, quien le cuenta parte de la historia del oro y le advierte de que ese oro estaba maldito. Nada importante en definitiva. En una charla con Asirpa, Tsushimoto conoce la historia del lobo blanco. Ella le cuenta de que cuando era más chica estaba cazando con su padre cuando encontraron un oso que estaba a punto de matar a una cría de lobo. Lograron salvarlo y lo llamaron Retar. Cuando el padre de Asirpa murió, lo único que le quedó fue la compañía de Retar, que además era el último en su especie. Hasta que una noche, de la nada, Retar se fue, dejándola completamente sola. Esa misma noche, en la actualidad, la abuela de Asirpa le pide a Tsushimoto que proteja a su nieta, y él se lo promete. Pero al amanecer se va de la aldea. Continúa con su investigación sobre los presos hasta que consigue información en un prostíbulo. Mientras espera para hablar con una chica, llegan unos soldados. El prota intenta escapar golpeándolos, pero lo rodean. Y en medio del caos llega el teniente para poner orden. Él es el teniente Tsurumi, el líder de la 7ª división y quien estaba detrás de los presos por el oro. Detiene a Tsushimoto para sacar la información y, ya que está de paso, le cuenta su verdadero plan: usar el oro para comprar armas y tomar Hokkaido, ya que la 7ª división había sido marginada por el gobierno actual. Asirpa, al ver que había desaparecido, no se iba a quedar de brazos cruzados. Junto con Retar, salen a buscar al prota. Usando una media que se había dejado, aprovechan el olor para rastrearlo. Pero terminan encontrándose con Shiraishi. Resulta que cuando se mojaron, se confundieron e intercambiaron las medias. Shiraishi tenía la información que el prota estaba detenido por los de la 7ª. Tras una amenaza, un intento de escape y que lo vuelvan a atrapar, Asirpa le dice que le ayude a sacar a Tsushimoto donde lo tenían preso. A Shiraishi no le queda otra que aceptar. Van hasta la guarida de la 7ª, Shiraishi entra y se tiene que esconder. Todo por los gemelos que le tenían bronca a Tsushimoto. Antes habían intentado golpearlo, pero le salió mal y ahora van de vuelta. Pero esta vez para matarlo. Tsushimoto, que ya estaba suelto, le roba la bayoneta a uno de ellos y bueno. Ahí es cuando habla Tsushimoto y les dice que si lo ayudan, les dirá dónde está la piel tatuada. Cuando se lo están llevando, Tsushimoto se levanta. Todo había sido una actuación para poder escapar. Y lo logra, pero con lo justo. Porque lo persigue el teniente que, bueno, parece Terminator. Aún así, logra escapar. A todo esto, Shiraishi se queda disfrazado dentro de la 7ª división y descubre algo importante. La piel tatuada que habían guardado no estaba almacenada en algún lugar, sino que el teniente la llevaba puesta en todo momento. Con esa información se la cuenta a los protas. Y ahora pasamos a otros que estaban buscando el tesoro. Y era Ishikata Toshizo, un samurái del último shogunato, quien estuvo preso por varios años. Sí, él también tenía un tatuaje. Él había encontrado la forma de replicarlo sin necesidad de matar a la persona. Su objetivo era conseguir el oro para establecer un estado independiente en Hokkaido. Acompañándolo tenía un ex compañero espadachín que lo iba a seguir hasta la muerte y a un preso con una fuerza brutal. También cabe recalcar que Ishikata era el único que había hablado con Sin Rostro. Pero antes de que ellos se crucen con los protas, hay otro conflicto en el camino. Un cazador y el militar Genshiro Tanigaki, a quien el lobo lo había incapacitado, estaban tratando de cazar a Retar. Para colmo, ese cazador resulta ser nada más ni nada menos que un preso. En resumen, tratan de buscar a Retar, no lo logran. Asirpa, Tsushimoto y Shiraishi van a tratar de que no le hagan daño a Retar, se pelean y terminan llevándose a Asirpa. Tanigaki es herido por una flecha envenenada, el preso se lleva a Asirpa a un claro con la intención de matar a Retar, pero el lobo aparece y no estaba solo, estaba con su pequeña manada. El preso la queda y Asirpa se alegra al descubrir de que Retar tenía una familia que proteger y que no era el último en su especie.
Como Tanigaki seguía bastante mal de la herida, lo llevan a la aldea donde lo van a cuidar. Cuando finalmente despierta, les da una información bastante importante. Les dice el plan detallado del teniente y también que el tesoro en realidad se estimaba en unos 20.000 lingotes, mucho más de lo que todos pensaban. Al día siguiente, Shiraishi en una de sus visitas a la ciudad decide ir a un burdel, pero se encuentra con el gigante Ushiyama, que recordemos también es un preso y estaba con este viejo. Shiraishi hace lo mejor que sabe hacer y empieza a correr. Ushiyama era imparable, hasta que Shiraishi se topa con la séptima división que estaba patrullando por la zona. Shiraishi lo manda al frente diciendo que el gigante era un preso, le apuntan y se arma un tiroteo. Aprovechando la confusión, Shiraishi logra escapar. Más tarde se lleva el perro del cazador y usando un pedazo de tela de Ushiyama lo sigue hasta su escondite. Pero como no, y siendo Shiraishi, al muy inútil lo encuentra. Esta vez no logra escapar. Para salvarse, básicamente, va a tener que filtrar la información de lo que vaya haciendo Tsushimoto y Asirpa. Y como prueba de lealtad, le ordenan copiar uno de los tatuajes, el de Enmi Kazou. Mientras tanto, los protagonistas encuentran un cadáver con una marca particular. Pertenecía a un asesino en serie, que a su vez era uno de los convictos. Su nombre era Enmi Kazou, y se dedicaba a matar pescadores en la zona portuaria de la ciudad. Shiraishi, presionado por su nueva lealtad, les pasa la información a los protas, ya que le convenía porque debía copiar su tatuaje si no quería perder la cabeza. Al escuchar esto, Asirpa decide acompañar a su tío, que estaba cazando una ballena justo en la misma zona donde querían investigar. Llegan a la costa y se encuentran con el tío de Asirpa. Justo cuando comienza la pesca de la ballena, logran arponearla. Los arrastran hasta donde estaban unos pescadores y uno de ellos cae al agua. Tsushimoto al ver eso decide ayudarlo. Cortan la soga y lo van a buscar. Rápidamente tienen que llegar a la orilla antes de que muera de hipotermia. Cuando se estaba calentando, Tsushimoto le sugiere que se saque la ropa mojada. Pero por una obvia coincidencia, él era el preso que estaban buscando. Tsushimoto, al notar su incomodidad, le pasa una manta para que se pudiera tapar. Entonces, en ningún momento vieron el tatuaje. El que sí vio el tatuaje fue el pescador que se había quedado durmiendo en donde se fue a cambiar y bueno. A todo esto lo que estaba buscando el asesino en serie era de que lo mataran. Sí, aunque suene muy loco, ya que él había quedado algo trastornado por la muerte del hermano a manos de un jabalí. Y su obsesión era morir de la misma manera, resistiéndose lo máximo posible, para alcanzar el placer que tanto buscaba. Sí, les dije que estaba loco. Mientras el preso estaba algo ocupado, llega Tsushimoto y Asirpa para pedir trabajo a cambio de pasar la noche allí. Enmi les empieza a mostrar algunas cosas por afuera y decide cocinarles algo en agradecimiento por haberlo salvado. Todo parecía normal hasta que Asirpa va al baño y se encuentra con el cuerpo del pescador. Enseguida corre para advertirle a Tsushimoto, pero Enmi se da cuenta y se lo lleva al prota con la excusa de empezar a trabajar. En ese momento Tsushimoto nota de que la séptima división estaba investigando la zona, ya que había varios pescadores que habían desaparecido por culpa de Enmi. El preso pensó de que la mejor forma de esconderse era en la mansión del jefe, con la mala fortuna de que Tsurumi estaba ya en la mansión. Justo cuando estaban empezando a esconderse, dos soldados los ven y Enmi intenta asesinarlos, pero uno de ellos le dispara. Eso pone en alerta al dueño de la casa y a Tsurumi, a lo que el prota tiene que correr cargando a Enmi. Se logran escapar, vaya a saber cómo, y cuando estaban por la orilla, Tsushimoto ve que habían sacado a la ballena, a lo que le va a pedir un barco para poder escapar, pero Shiraishi le grita que ese pescador era Enmi, el asesino. Se dan unos putazos limpios, a lo que él lo disfruta con toda la sensación, hasta que... A esto sí o sí Tsushimoto junto con los demás tenían que ir a buscarlo al agua helada, porque si no perderían uno de los tatuajes. El prota se tira desnudo al agua helada, rescata a Enmi que estaba en las últimas y tienen que arponear a la orca para que lo lleve lejos de la orilla, porque estaba la séptima división esperándolos. Logran escapar y con esto consiguen otro tatuaje más. Ya más tranquilos y tomando un poco de sake por el día duro, se les acerca un viejo quien Tsushimoto sospecha mucho. Sí, era Hijikata y le dejó en claro a Shiraishi que lo estaba observando todo el tiempo. Mientras tanto, en aldea Tanigaki estaba recuperándose y ayudando en el día a día de la aldea. Cuando un día entra en la casa de la abuela de Asirpa, se encuentra al soldado Gata, con quien el prota se había peleado y se había caído al agua, y a uno de los gemelos.
Ellos estaban buscando a Tanigaki porque se creía que había cometido traición hacia el pelotón. Él logra persuadirlos para que se vayan, ellos lo hacen extrañamente y Tanigaki decide que no puede estar más ahí ya que era una amenaza para la aldea. Y discutiendo con el chico para que no se vaya, le salva la vida, ya que Ogata, quien era un francotirador experto, se posicionó para asesinarlo. Hacen una cortina de humo y aprovecha el momento para escapar por un agujero que hacen en la pared. Y esto Tanigaki no se los iba a perdonar. Tanigaki, tratando de escapar como podía, ya que todavía tenía mal la pierna, jugaba con ventaja, porque no sabían que él tenía un arma. Él aprovecha las huellas de un oso para moverse hasta que da con la presa que había guardado del oso. Tanigaki al otro día hace una distracción con una fogata y con el ciervo muerto. Cuando se va a acercar el gemelo a la fogata, se le viene el oso encima. Ogata dispara para que se vaya el oso y se confía que Tanigaki no tenía un arma. Se muestra y bueno. Ahí es cuando por casualidad otro soldado de la séptima aparece y él ve toda la situación. Sabe que originalmente los que estaban haciendo traición al teniente era Ogata y el gemelo. Y le dispara al soldado que lo seguía. Y ahí llega toda la séptima división junto con el teniente. Ogata y Tanigaki se escapan de toda la situación y el gemelo se queda ante el teniente. Por traición tienen la regla de que se les van a cortar las orejas, la nariz y luego tienen que hacer un seppuku. Sin decir nada le corta la última oreja que tenía. Justo cuando le va a cortar la nariz, el teniente le dice de que si revela algún nombre de los que se estaban tratando de revelar, lo iba a dejar vivir y que cobre su venganza hacia Tsushimoto. Obviamente dice el nombre de uno y zafa. Volviendo con Tsushimoto a Sirpa y el inútil de Shiraishi, no lo digo yo, miren esto. Estaban viendo el lugar de pesca Ainu, cuando, quien menos que Shiraishi, se cae al agua, con la mala fortuna de dar con la leyenda de los peces. Ya cuando ellos lo estaban dando por muerto, alguien se tiró al agua para cazar al pez. Él se llama Kiroranke y era un viejo amigo del padre de Asirpa. Él reconoce enseguida a Tsushimoto, ya que estuvo en el ejército, pero al terminar la guerra se retiró. Le advierte a Sirpa de que vaya con cuidado, ya que un viejo se le presentó en su aldea diciendo de que estaba buscando una niña llamada Asuko Koubuchi. Ese era el nombre japonés que tenía Sirpa. Esto lo sabía el viejo porque Sin Rostro le dijo en prisión que a la única persona que le diría dónde está el oro sería a Sirpa, y le dio el nombre japonés para poder buscarla. Todo esto Sin Rostro lo hacía porque él era el padre de Asirpa. A todo esto Asirpa no lo podía creer, y para comprobarlo lo tenía que ver con sus propios ojos. Así que van a tener que ir a la prisión. El plan por lo pronto era pasar por una ciudad para comprar algunos explosivos y dirigirse a la prisión. Se van directo a Sapporo para comprar algunos explosivos y se alojan en un hotel. Ese hotel era dirigido por una mujer, Ienaga. Coinciden que en el momento que ellos se quedan también lo hacía Uchiyama. La dueña del hotel, como no, era uno de los presos, quien era un médico que tenía la teoría de que tenía que comer la parte que quiera mejorar de su cuerpo. Sí, era un caníbal. Había preparado todo el hotel con trampas para poder matar a quien se quedara. En resumen, Shiraishi cae por una de las trampas. Uchiyama se encuentra con los protas y pega buena onda con Tsushimoto, a lo que los invita a comer y a tomar unas cervezas. Uchiyama, como siempre y sin control sobre su líbido, se intenta levantar a la dueña, pero por accidente cae en una de las trampas donde se encuentra Shiraishi. Los dos escapan y la dueña estaba tratando de conseguir los ojos de Asirpa. Eso Tsushimoto lo ve, la golpea, llega Shiraishi, le advierte que es un preso trasvestido, y Ienaga se escapa, se encuentra Tsushimoto con Uchiyama y la dueña le dice que era un preso. Se pelean, Ienaga escapa de vuelta, Shiraishi empieza a tirar granadas, ella acciona una trampa que quema el edificio y para rematarla a Shiraishi se le cae la bolsa con todos los explosivos al sótano que se estaba prendiendo fuego. Tienen que correr y explota el edificio. Increíblemente sobrevivieron todos, hasta Ienaga. Después de esa noche alocada se dirigen al pueblo Ainu donde venía Kiroranke. Llega una mujer que dice ser una divina, engaña a Shiraishi y se van por las apuestas de caballos. Los protas van a buscar a Shiraishi, discuten porque claramente se estaba gastando todo, la divina desaparece y siguen viaje hacia Abashiri. Y Ogata consigue una de las pieles y se encuentra con el viejo e intenta hacer un trato. Y así con esto terminamos la primera temporada, cargadito de cosas y con un anticipo muy bueno para la próxima temporada. Si les gustó, dejen su likeazo y los veo en el próximo video. Adiós.